Feliz tarde y Shabbat Shalom, amada del Mashiach, regocijado pueblo de Elohim, en este día apartado que nos va a dispensar nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Eterno, en esta tarde que nos va a ir llevando a Shabbat, en estas horas, y entonces estamos muy gozosos de poder entrar a sus hogares con este mensaje, que va a ser de la lista de reproducción de Enseñanza para Pastores, que va a versar sobre el escepticismo. Esa va a ser la enseñanza de hoy, Shabbat. Y antes vamos a ver lo que leemos casi todas las semanas. Hoy vamos a leer Deuteronomio 28, 15 al 29. Primero, dice: si escuchas los mandatos del Señor tu Elohim que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mitzvot, de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Elohim y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas malditos, las crías de tus rebaños y manadas malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor, el patrón, te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se te pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten, tú saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra, tus cadáveres serán alimento para las aves carroñeras y los animales salvajes, y no habrá nadie allí para espantarlos. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto, y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente, y nadie vendrá en tu ayuda. Ahora, Deuteronomio 28, 1 al 8, que dice así: si obedeces al Señor tu Elohim en todo y cumples cuidadosamente sus mitzvot, sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Elohim te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Elohim, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Elohim te bendecirá en la tierra que te da. Eso por aquí. Y ahora vamos con el cántico, que va a ser uno de los momentos más especiales de la enseñanza de hoy. El cántico de esta semana se llama Se cerró la escuela del odio, y dice así: se cerró la escuela del odio, la facultad del demonio, sobre su cabeza el oprobio y las maldiciones de Deuteronomio. Injusto rufián que insultaba al musulmán beneficiando al criminal, sionista, terrorista,
con un discurso paternalista, con un afán por controlar desmedido, fuera de sentido y fuera de lugar. Se cerró la escuela del odio, la facultad del demonio, sobre su cabeza el oprobio y las maldiciones de Deuteronomio, y el fin a posteriori de Silvio Berlusconi, del patroncito y del patrimonio, de todo velo del demonio. Muy bien. Ahí les va. Ahí les va. Gracias. Esto en los auditorios, en un concierto de música, pues sería dedicado, ¿verdad? Entonces empezaríamos diciendo, bueno, pues esta canción se ha inspirado en la congregación mesiánica más grande del mundo que tuvo lugar en Tehuacán, Puebla, México, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con las cosas que nos han llamado la atención en esta semana. Cuando esto empezamos profundo, porque a mí me gusta, ya saben, entrar en las escrituras, en la profundidad de las escrituras, me deleito en ello, y verán, los que son hijos de la serpiente se identifican perfectamente porque dan la misma propuesta de ley que dio la serpiente. ¿Cuál fue la propuesta de ley de la serpiente? Ser como Dios. Subrayamos el cómo. La propuesta de ley de la serpiente fue ser como Dios. ¿Qué propuso, pues? Un sistema de imitación. Un sistema de imitación. Entonces, hacerse pasar por lo que no son. ¿Seréis como? No, si el punto no es ser como, si el punto es ser Elohim, llegar a ser Elohim, estar sentados a su diestra. Y formar parte de la naturaleza divina. Ese es el propósito. Que luego también se da la circunstancia que dice la serpiente, no moriréis. Esa es otra. Claro, lo que dice ahí, tú inyéctate el veneno que quieras, peca lo que quieras, que no vas a morir. Y entonces el hombre se convence de ello. Y luego la ciencia también le tira a ese favor. Porque dice, no, la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Luego otros creen en la reencarnación, pues nada, aquí no muere nadie, ni la punta ahora. Pero resulta que Elohim advirtió claramente que ciertamente morirás. Morirás, le dice en el original. Le advierte al hombre. ¿En qué? En inocularse el veneno. En meterse el veneno del pecado dentro. Entonces, eso va por ahí, ¿verdad? En nuestra visita a la Sinagoga del Agua, en esta semana pasada, visitamos la Sinagoga del Agua en Úbeda. Estuvo muy interesante y nos daba una serie de explicaciones, la guía, y nos habló del uso del aceite que tenía allí el rabino que estuvo viviendo en esa sinagoga, que por cierto la descubrieron recientemente, a primeros del siglo XXI, porque iban a hacer un parking y se descubrió eso y lo hicieron museo, lo hicieron para visitas guiadas. Y nos habló, entre otras muchas cosas interesantes, de la utilización del aceite que hacía el judaísmo, el rabinato allí, porque el aceite era muy usado para las lámparas y también para consumo. Entonces, decía esta guía que antes se cocinaba en España con manteca de cerdo. Imagínense si no hubiera sido por la influencia, no de los judíos, sino de la Torá, porque eso está en la Torá. El aceite y el aceite en el alimento, donde primero aparece, si le quieren llamar dieta mediterránea, está en la Torá. Seguiríamos cocinando con manteca, ¿verdad? Que por cierto, la manteca le gusta mucho también aquí en Andalucía y todo lo que tiene que ver con el cerdo. Todavía, ¿verdad? Pero por lo menos ya se cocina con aceite, que es mucho más sano. Entonces, tanto en Mateo 22:44 como en Salmos 110:1 nos dice que dijo el Señor a mi Señor, relata David y relata también Mateo. Dijo el Señor a mi Señor.
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. La preexistencia, por lo tanto, del Mashiach es obvia, porque estaba en los tiempos de David y estuvo presente también en el tiempo previo a Mateo. Bueno, en el tiempo previo no, Mateo fue un discípulo de primera mano. Entonces, es indubitable que hay una preexistencia del Mashiach. Pero esta generación perversa ha ido a más en la rebelión que ha practicado, porque pese a que cree en la preexistencia del Mashiach, no cree en su divinidad. No cree en la divinidad del Mashiach, pese a que cree en su preexistencia. Entonces es insólito, como el movimiento nazareno mesiánico, por ejemplo, ¿no? Creen en la preexistencia del Mashiach, pero no creen en su divinidad. Es tremendo. Bueno, entonces ahora tenemos las implicaciones de la muerte de Berlusconi, de Silvio Berlusconi, que las opinólogas y las presentadoras, por ejemplo, de aquí de España, le llaman todavía el cavaliere, el caballero. Oiga, qué caballero. Putero donde los haya, por supuesto, y que formó parte de lo que es el clero irregular. Está el clero regular, que es urbano o urbanita, que pertenece a la muchedumbre, a las multitudes, y hay un clero irregular, que por cierto tendría las dos cosas el papado, Francisco Bergoglio, porque es tanto clero regular como clero irregular, porque está bajo la orden jesuita. El clero irregular eran las órdenes de jesuitas o masones también. Se vende la idea de que los masones son contrarios al catolicismo. No, forman parte de un clero irregular, tanto jesuitas como masones, como franciscanos, como tantos otros, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que Berlusconi fue dueño de las televisiones, que por cierto, como la serpiente es astuta, le ponen cortinas de humo y ya se habla de si era amigo o no era amigo de Vladimir Putin, porque Putin, el enunciado que dicen, era un buen amigo, y con eso ya le dan de comer a la gente. ¡Oh, qué malo era Berlusconi! No, nada que ver, eso es una cortina de humo. Berlusconi era masón, grado 33, pertenecía al clero irregular, defendía por lo tanto al papado a ultranza, pero a la vez también toda clase de corrupción, prostitución, drogas. Cuando hablamos de Italia prácticamente que hablamos de mafia. Y con un saludo para los italianos, que buena gente habrá, por supuesto. Y entonces era dueño Silvio Berlusconi de las televisiones, de muchas televisiones, de una cadena de televisiones, que es Mediaset. En esa cadena de televisiones estaba el Telecinco. El Telecinco pues ha hecho el mal todo este tiempo, todo lo que podemos decir en el mandato o bajo el liderazgo de Silvio Berlusconi. El Telecinco promocionó, televisión, repito, de Silvio Berlusconi, Mediaset, promocionó el tarot, que se lo dio a comer a Europa entera. Tarotistas, estoy hablando, tarotistas que echaban las cartas del tarot, que por cierto hay líderes mesiánicos que dicen que predican Torah, pero predican tarot, porque se meten en todo lo que es ocultista y no en la Torah. Bueno, pues se daba el tarot en las televisiones, pero no estoy hablando de las madrugadas, que eso está hasta el día de hoy y lo pueden ver, lo pueden comprobar aquí en Europa. El tarot se da de madrugada, brujas que echan las cartas o brujos que echan las cartas, ¿no? Brujos y brujas ridículas, no es para tenerles miedo, es que son ridículos. Pero el tarot también estuvo presente en programas de por la mañana, en programas desde por la mañana, con familias que se dedicaron a servir como mano de obra, como esclavos baratos a Silvio Berlusconi. Dícese familias como las periodistas María Teresa Campos y tantas otras, y otros alrededor del mundo, y sobre todo aquí de España, ¿verdad? Les sirvieron como tarotistas. Esto, por supuesto, la hechicera debe morir, esto es hechicería.
Pero no solamente eso, sino que también al final, promocionando primero y dando las primeras películas eróticas en el Telecinco, al final, paulatinamente, ya en los 90, se fue metiendo a principios de los 90 el erotismo primero de la mano de Silvio Berlusconi y luego acabó con el porno del esputo, el porno feo, el porno que hace de la belleza del cuerpo humano un auténtico pues cardo, un auténtico cardo de estropicio, porque eran relaciones sexuales de brutalidad, de violencia, de esputo, ¿verdad? Algo enormemente feo. Pero esto fue, el precursor fue Silvio Berlusconi, no se lo pierdan. Y también fue el precursor, no es cualquier cosa lo que se ha muerto, señoras y señores, un auténtico demonio, un auténtico adversario, en el sentido de adversario, era un ridículo, otro ridículo, pero era un adversario. Y también estuvo al tanto y orquestando lo que fue la prensa rosa de los chismes, en la que siempre había un periodista marica que hablaba por los codos, ¿verdad?, sobre la vestimenta de la monarquía. Y además de eso también, aparte de que promocionó el chisme marica, el sodomismo por ende, el sodomismo en televisión, también con esa prensa del chisme, también promocionó los topless y la persecución paparazzi, los paparazzi. Claro, los paparazzi son italianos. Todo eso viene de la mano de Silvio Berlusconi. Entonces se fotografiaban las mujeres en topless y ya al final hacían chanchullos y hacían, ¿cómo se dice?, pues arreglos entre las actrices o entre las cantantes que hacían topless y el paparazzi que supuestamente les descubría allí enseñando los pechos. Y al final acordaban bajo cuerda, se hacían ver de que la habían pillado de improviso cuando precisamente quería ganar dinero con las fotos en el Interview o en las revistas de prensa rosa. Entonces, ese topless, pues también ahí se empezaron a ver los primeros pechos, también los primeros penes de los condes y tal. En fin, fue de verdad un auténtico degenerado que tenemos la bendición de que se haya muerto, ¿verdad? Es lamentable decirlo eso de un ser humano, pero es así. Bueno, entonces ya vamos al tema de hoy, que es el tema de enseñanza para pastores, el escepticismo. Verán, en el escepticismo, que el escepticismo, ser escépticos es no creer, ¿verdad? No creer en algo. En el escepticismo ha participado la religión, pero también vamos a ver que ha participado la ciencia. La religión fue escéptica. ¿Por qué? Porque la religión dijo creer en Dios y desahució al hombre. Y esto fue algo demoníaco. El escepticismo en un creyente es algo adversario, lo constituye en apóstata, como vamos a ver al final. Entonces la religión dijo que creía en el hombre, en Dios, pero que vamos a ver textos, se apoyaron en textos para desahuciar al hombre. Empezando por Hebreos 2:7 y Salmos 8:5 al 8, dos testigos, que cuando dice que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles, supeditando al hombre respecto a los ángeles para favorecer a los caídos, más que nada, a la postre. Y ahí la traducción correcta es
que creó al hombre un poco menor que Elohim. Vayan ustedes al interlineal y lo verán perfectamente, que dice que creó al hombre solamente un poco menor que Elohim. Le faltaba solamente un hervor, ¿verdad? Al hombre para llegar a Elohim. Pero sin embargo interpretan de que el hombre es inferior a los ángeles. Y claro, por ahí ya empiezas a ver al hombre en una inferioridad que no corresponde, ¿verdad? Ahí ya empiezas a declinar. Y claro, ya se van a otros textos para apoyar la inferioridad del hombre, se van a otros textos como Jeremías 17, 5 al 10. Según Univa, maldito quien... Dice en Jeremías 17, 5 al 10, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, siguen añadiendo aquí, para meterse a desfavorecer al hombre. Y ahí sacó David, ¿verdad? Claro. Ese es Jeremías y de ahí sacó David el Salmo, primero. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo aquí en Jeremías 17, 5 al 10? Bueno, David fue antes de Jeremías. Jeremías fue posterior de David. Entonces, aquí lo que te está diciendo Jeremías es que apoyarse, dice, quien se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Ese pack de apoyarte en fuerzas humanas y apartar tu corazón del Señor, ese pack es el que te condena. Cuando van las dos cosas juntas. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Claro que sí. Ahora, van a más textos para desfavorecer al hombre. Como por ejemplo, Hechos 5:29. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, nos dice así. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Ya está. Se agarran de esto para desfavorecer al hombre. ¿Verdad? Entonces, lo que te está diciendo aquí, señores, señoras, por favor, aquí lo que te está diciendo es que, llegado el caso de que haya contradicción entre lo que dice el hombre y lo que dice el Señor, entonces el Señor, el patrón, siempre va a prevalecer, su razón, su argumento. ¿Entienden? En caso de que haya contradicción. Es lo que te está diciendo. Y siguen con 1 de Juan 4:20. Para licenciar el escepticismo, el creer en Dios y no creer en el hombre. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso tenían que haberlo leído. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, apúntenselo. Todos los escépticos que creen en Dios pero no creen en el hombre.
El que dice yo amo a Dios, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim que no ha visto? Y nosotros tenemos este mitzvot, este mandamiento de él, el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Esto no lo tuvieron en cuenta. Por eso diseñaron una teología en la que dominó el escepticismo. Creían en Dios, pero no creían en el hombre. Es más, no creían en el hombre porque no creían en la bondad del hombre. Y entonces se agarran al discurso de Salmos 53, de Salmos 53, 1 al 4, que dice el necio en su corazón. ¿Han oído bien? Claro, los escépticos son necios. Dijo el necio a su corazón, los escépticos respecto a creer en Dios, pero no creer en el hombre. Dijo el necio en su corazón, le repito, no hay Elohim, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Eso dice quién? El necio. El necio dice que no hay quien haga el bien. Elohim desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara Elohim. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. De esa generación. Todos se corrompieron de esa generación. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Elohim no invocan. Esto para lo que vamos a ver del ateo, del científico. Entonces, esto de no hay quien haga el bien es el discurso del necio. Y en Salmos 14, en Salmos 14, 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Esto vale lo mismo para el ateo científico que para el creyente, porque dice el necio en su corazón, no hay Elohim, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar Elohim, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Verdad? Así que dijo el necio en su corazón. Es el discurso del necio. Está hablando del discurso del necio. Ahora, ahí está la ciencia. Y luego está la ciencia, que dice que cree en el hombre, pero no cree en Dios. ¿Verdad? Y la ciencia se llama hoy en día cultura objetiva, es decir, hablar con propiedad le llaman ellos, a hablar con propiedad le llaman ellos cultura objetiva, hablar objetivamente. Bien, la cultura subjetiva o individual es la creativa. A la vista está de que es el hombre, el individuo, quien crea los objetos. Y encima, esa cultura subjetiva, no objetiva, no, subjetiva. Porque lo subjetivo es tildado de que es una opinión y no vale nada. Bueno, pues lo subjetivo es lo que verdaderamente ha tenido valor, porque ha sido lo creativo y ha trascendido a sí mismo. La cultura subjetiva ha sido la que ha sido capaz de pensarse y dimensionarse. Sin embargo, esa cultura objetiva, que se hace llamar ciencia al día de hoy, está estructurada y cosificada. Y como estructura cosificada no fluye y está estancada. ¿Han entendido bien? Lo que se hace llamar objetivo es una estructura cosificada, porque se quiere mover en ser cultura objetiva y llamándose ciencia, pero en realidad no fluye, está estancada y está cosificada. Entonces, el ateo, el científico, el de la cultura objetiva, el de que supuestamente siempre tiene un discurso objetivo,
Pues ese dijo que creía en el hombre sin creer en Dios. Ese es el discurso de la ciencia, pero es que el discurso de la religión es el mismo. Lo hemos leído en Salmos 53, 1:4 y Salmos 14, 1:3. Dijo el necio en su corazón que no había Dios y que tampoco había quien hiciera el bien. Es lo mismo. Son necios. Y ahora vamos a ver 2 versos más y ya terminamos. En Mateo 23, en Mateo 23, 5 al 7, dice: antes hacen todas sus obras, estos que se hacen llamar los objetivos, los que hablan con objetividad, los científicos o los socialistas o como quieran llamarle, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las casas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro. Ahora, ¿qué es al día de hoy ensanchar las filacterias? Es una falsa filantropía, una filantropía falsaria, esto es, participar de las causas sociales o de las ONGs o del servicio público, pero que se mueven en un humanismo que ha apostatado, porque ya ese humanismo, en verdad, lo único que busca es ser visto. Y ese humanismo que de primeras creyó en Dios, creyó en Elohim, por eso fue el movimiento humanista, por eso tuvo lugar, porque el humanismo corrió a cuenta de la Reforma, pero hubo un humanismo apóstata que ya solo se encargó de ensanchar sus filacterias, de saludarse en las plazas, ¿verdad? Simplemente de congratularse con los poderosos y de vivir para lo visual. Es un humanismo apóstata y en Mateo 6.2 se refleja. En Mateo 6.2 lo vamos a ver y ya terminamos. Dice Mateo 6.2: cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta. Todos estos ensanchan filacterias, aman las salutaciones en las plazas, supuestamente son socialistas. Oigan, que es que aman mucho a su prójimo. Pero todo es ¿para qué? Para ser vistos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, estos han sido los que supuestamente creían en el hombre sin creer en Dios y se movían solamente en una falsa filantropía, en un falso servicio público de ONG, ¿verdad? O de animalismo y todas esas cosas, pero que en verdad todo era para ser vistos, y ese ensanchamiento de filacterias no solamente corresponde al rabinato, sino a todos los que gustan de llamarse maestro, maestro, dar lecciones de ¿qué? De cultura objetiva, de que son los que hablan con objetividad, cuando esa objetividad no ha creado nada, porque es una cultura objetiva, por lo tanto es cosificada y llamada ciencia, pero está cosificada y solamente responde a una estructura que está ya cosificada, no fluye, la que fluye es la cultura subjetiva, lo subjetivo es lo que de verdad fluye, va, viene, crea objetos y trasciende a sí mismos. Y ya está, hasta aquí, ¿verdad? En el día de hoy, desearles Shabbat Shalom a la amada del Mashiach, la lozanía del cervatillo, ¿verdad? La lozanía del cervatillo y de la cervatilla para la amada del Mashiach, lo mejor sobre tu mesa y desearte lo mejor. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom.